Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Diálogos Judiciales. Este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 y tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Nuestros invitados e invitadas acuden con nosotros y nos comentan acerca de sus conocimientos y experiencias y desde luego aquello que para ti te puede servir en tu vida cotidiana. Quédate con nosotros porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante vinculado al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Antes de continuar, te invito para que también nos sigas en redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. También puedes consultar la página de internet. Estamos como www.pjnl.gov.mx. Allí encontrarás información relevante que diariamente publican los juzgados y oficinas administrativas que forman parte de esta honorable institución. Es gratuita y la puedes consultar y descargar tantas veces sean necesarias. Recuerda, el Poder Judicial de Nuevo León te invita a ejercer tus derechos. En esta ocasión, sobre el tema del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, está con nosotros Juan Guillermo Ávila Saravia. ¿Quieres conocer más acerca sobre su trayectoria profesional y laboral? Te invito a ver el siguiente video. Adelante. Juan Guillermo Ávila Saravia es licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey y tiene una maestría en Derecho Privado por la Universidad Regiomontana. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León. Fue coordinador de las comisiones de Derecho Constitucional y Pro Bono y es miembro de la US Mexico Bar Association. Ha contribuido en revistas y publicaciones especializadas en derecho a nivel nacional e internacional, así como impartir diversas conferencias en materia civil, mercantil y de amparo. Profesor de las materias de Derecho de las Obligaciones y Derecho Procesal Civil en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, socio fundador del despacho Ávila Lozano y Rodal y abogado postulante en materia civil, mercantil y familiar desde el año 2004. En agosto de 2022, fue designado por la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas como miembro del Grupo Técnico Revisor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado de manera unánime por el Congreso de la Unión en abril del 2023. Regresamos. Licenciado Guillermo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Diálogos Judiciales. Es un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Sergio. El gusto es mío. Y bueno, antes de entrar de lleno sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, esta novedad legislativa que en México tenemos en la materia, me gustaría que nos explicara, y sobre todo para el auditorio y ponerlos en contexto, ¿qué se entiende por la materia civil y familiar en el derecho mexicano? Claro que sí, Sergio. Mira, creo que tu pregunta es sencilla, pero esencial, porque precisamente atendiendo a esos conceptos es que surge la necesidad de tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Los que hemos ido a una escuela de derecho nos han enseñado que el derecho civil regula la conducta entre particulares y el derecho familiar regula todas aquellas relaciones que emanan de la familia, menores, incluido pues sucesiones. Sí. A estos conceptos se les ha denominado últimamente justicia cotidiana. ¿Por qué? Porque precisamente es los tipos de asuntos legales que más se ven en el país. Previo a la reforma del 2018 constitucional, en diversos foros se logró determinar que el 90% de los asuntos judiciales en el país correspondían a la justicia cotidiana. Muy bien. Sin embargo, al tener más de 32 legislaciones que los revisaban, y digo más de 32 porque en algunos estados de la República hay códigos en lo procesal civil y códigos para lo procesal familiar. Sí. Entonces, esto traía como consecuencia distintos tipos de justicia. Claro. Por ello, también se determinó que existía la necesidad de expedir
una legislación que regulara la justicia cotidiana, es decir, la materia civil y familiar, determinándose así en la reforma del 2018 que específicamente en el artículo 73, fracción 30, que el Congreso de la Unión debería de expedir una regulación única en materia civil y familiar, quedando abolidas el resto de las legislaciones que en materia federal o local hasta ese momento rigiera. Entonces, en las entidades federativas de México, tanto igual en la federación, existe un código civil, tanto de las entidades federativas como la federación, y existían códigos de procedimientos civiles y familiares en su caso. Así es. Los códigos civiles existen en todas las legislaciones, en todas las entidades del país, y a la fecha siguen existiendo los códigos procesales civiles, y como digo, hay algunas entidades donde también hay una legislación específica en materia familiar. Sin embargo, una vez que se termine de implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, dejarán de ser aplicables los códigos adjetivos en materia civil y familiar. En cualquier entidad federativa y entra en automático este Código Nacional de Procedimientos Civiles. Así es, y también el Código Federal de Procedimientos Civiles dejará de ser aplicable, y por lo tanto también aquellas legislaciones como el Código de Comercio o las legislaciones administrativas donde el Código Federal de Procedimientos Civiles era la legislación supletoria, también viene a ser supletorio ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muy bien. Qué interesante saber esta distinción entre la materia civil y familiar y cómo es que se ha presentado durante los últimos años en México en el ámbito jurídico. Pero ahondando más en lo que usted comenta, ¿por qué la necesidad de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? ¿Y nos podría explicar cuándo entra en vigor? Sí, con mucho gusto. Bueno, reitero un poquito más, lo ya comentado, a lo largo del país, en las legislaciones adjetivas en materia civil y familiar, generalmente se regulan y se resuelven asuntos sobre mismas instituciones familiares y civiles. Sin embargo, muchas veces los resultados, las sentencias, la resolución de los conflictos son muy diferentes y son tratados de manera que puede considerarse hasta desigual. Por ello, considerando la homologación de criterios, también el crear políticas públicas de manera transversal para resolver la justicia cotidiana, para generar justicia pronta y expedita, para atender problemas del día a día, porque como ya se dijo, el 90% de los asuntos en este país corresponden a la justicia cotidiana. Se consideró que era necesario el crear una legislación que de manera uniforme rigiera en todo el país. Y ese fue el resultado. Precisamente se tomó también como criterio el ya dictado o el ya emitido Código Nacional de Procedimientos Penales, que ha funcionado bien a lo largo del país, donde ahora pues los criterios son mucho más similares en todo el país. Asimismo, también se buscó acortar los lazos de desigualdad entre grandes metrópolis como la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, Monterrey, o pequeños poblados rurales que no tienen alcance en la justicia. Sí, claro. Por otro lado, en el artículo 1 del Código Nacional de Procedimientos Civiles se establece claramente que uno de los objetivos fundamentales de ese código es juzgar de manera homóloga en todo el país en materia civil y familiar, pero desde la perspectiva de derechos humanos. Se
contempló que esto no era posible si no se hacía con una sola legislación. Yo no puedo legislar con ciertos derechos humanos en Chiapas y aplicar otros derechos humanos en Chihuahua. Todos deben de regir en la misma, de manera igual en el país, Sí. tomando como base los tratados internacionales y los contenidos en nuestra Constitución. Inclusive, creo que esto es algo importante analizar, qué tan privado se vuelve ahora el derecho civil y familiar si se va a juzgar desde la perspectiva de los derechos humanos, porque tal cual ya lo dice así en la legislación única que va a regirse. Y desde luego con el efecto que tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de salvaguardar los derechos humanos de las personas, no solo de las que intervienen en procedimientos jurisdiccionales, sino de cualquier materia. Me queda claro que este esfuerzo derivado de la Federación y que proviene de un grupo multidisciplinario en el que usted participó, pues establece diversas facultades a los órganos tanto estatales como de la Federación para dar el banderazo de la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué aspectos debían tomar en cuenta, o más bien se deben tomar en cuenta, para dar entrada a la aplicación de este interesante cuerpo legislativo? Bueno, como ya mencioné, estamos hablando de una legislación que para efectos legales ya es vigente. Ya fue publicada el 7 de junio en el Diario Oficial de la Federación y conforme a los transitorios de esta, entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación, es decir, el 8 de junio. Sin embargo, en otro transitorio viene mencionado la implementación. Sería imposible el considerar que una legislación de este tamaño y que cambia de manera radical la aplicación de los procedimientos civiles y familiares en nuestro país pueda simplemente switcharse de un momento a otro y dejarse de aplicar uno para poner otro. Por eso se otorga un plazo de 4 años para aplicarse tanto de manera federal como de manera local. Muy bien. No quiere decir que los 4 años tengan que ser forzosos. Cada entidad podrá decidir y podrá realizar las acciones que necesite para estar listo para aplicarlos. Sin embargo, si en esos 4 años no se logra o no se hacen las acciones determinadas para aplicarse, automáticamente en abril de 2027 entra en vigor para todas las entidades y para la Federación. ¿Cómo será esto o cómo debe hacerse la implementación? A petición del Poder Judicial de cada estado y del Poder Judicial de la Federación, en su caso, ante los congresos federales y ante los congresos locales, respectivamente, deberá de hacerse una declaratoria, deberá pedirse por parte del Poder Judicial a los congresos que emitan la declaratoria de implementación. Desde luego, no se puede hacer esa declaratoria si el Estado en cuestión o la Federación no está lista para aplicarlo, ¿verdad? Por eso esa comunicación que existe exactamente, entre el Poder Judicial, entre quién lo va a aplicar, decirle, ya estoy listo para aplicarlo, haz la declaratoria. Muy bien. Entonces, es muy importante que el Poder Judicial se ponga a trabajar con de la mano con los congresos, e inclusive con otros entes que tienen muchas implicaciones en la aplicación, como registros civiles, el Colegio de Notarios, el Registro Público de la Propiedad, todos estos organismos públicos que van a intervenir mucho en la aplicación. En la aplicación del código. Pues qué interesante saber acerca de las bondades y ventajas que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene para nosotros. Quédense con nosotros, vamos a pausa comercial, regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28.
En esta ocasión está con nosotros el licenciado Juan Guillermo Ávila Sarabia y él nos ha estado comentando acerca del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que de alguna forma representa una nueva visión para la aplicación y resolución de los asuntos tanto de derecho civil como de derecho familiar. En el bloque anterior, el licenciado Guillermo nos había explicado cuándo específicamente entra en vigor en las entidades federativas y en la federación y qué aspectos generales contiene esta interesante legislación. Licenciado, teniendo en cuenta el contexto sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿de qué manera contribuye a que la justicia efectivamente sea pronta y expedita? Bueno, definitivamente este es uno de los objetivos nodales o más puntuales que tiene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y precisamente después de diversos foros previos a que se determinara que el Congreso de la Unión debería emitir una legislación única, así como cuando se redactó el proyecto y la revisión por el comité del que formé parte, se revisaron de distintas formas formas y métodos en los cuales se pudiera obtener esto, sobre todo en la totalidad del país, porque hay que recordar que pues no todos en el país tenemos las mismas formas de acceso. Sí, claro. En primer lugar, se trató de simplificar términos, de fomentar que se tuviera por privilegiada el fondo sobre la forma en los procedimientos. La literalidad se expresa ahora que no se podrán impugnar cuestiones porque tengan que ver meramente con el fondo, no se podrá impugnar una resolución porque se haya citado un artículo erróneamente, cuando realmente el derecho sea correcto, simplemente una cuestión de tipográfica, cuando se haya puesto una palabra errónea. Cuando no, se toma mucho la fórmula que había o que existe en materia de amparo, que para que un agravio pueda promoverse, tiene que afectar al resultado en el fallo. No puedes estar interponiendo recursos nada más por interponerlos. Debe trascender al resultado del fallo la violación procesal. Exactamente. Se simplificó inclusive el sistema de recursos. También el tema de la justicia digital. Muy bien. Ayuda mucho en poder llegar a una justicia pronta y expedita. Y tú puedes desde el inicio de la demanda señalar un correo electrónico y proponer para que la persona conteste en su correo electrónico, y a partir de ahí todas y cada una de las notificaciones así se harán. Es por correo electrónico. Ajá. Muy bien. Recordamos mucho, por ejemplo, ese gran problema que teníamos a veces los litigantes, que yo logro emplazar a mi contraparte y luego mi contraparte me reconviene, pero yo de manera dolosa ya me obstaculizo el que me pueda notificar, si me quiere notificar la reconvención, y hay una solemnidad de la reconvención por ser algún tema de emplazamiento. Sí, claro. Ya está dicho que te pueden reconvenir en el mismo correo electrónico que hubiera señalado. Hay cuestiones de este tipo en general, que prevalece la expeditez, prevalece las cuestiones prácticas y los medios a los que tengan acceso. Se privilegia el uso del correo electrónico, se privilegia el uso de los medios digitales como el video, etcétera, y además el fondo sobre la forma. Creo que en general estos son las cuestiones que hacen que se pueda tener un resultado más pronto y expedito en la justicia. Por supuesto, y al final las nuevas tecnologías contribuyen a que la justicia sea pronta y expedita, atendiendo a las situaciones particulares del caso y a la accesibilidad que de ellas las partes pudieran tener en cualquier parte del mundo prácticamente. Licenciado Guillermo, en años recientes hemos escuchado hablar sobre la oralidad,
en diversas materias, en mercantil, en laboral, en penal, pero a raíz de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿qué impacto tiene la oralidad en este tipo de procedimientos? Total. Todos y cada uno de los procedimientos ya serán de forma oral. Nuevo León creo que tiene mucho conocimiento en el impacto que tienen estas situaciones. Sí. También recordamos que Nuevo León fue de los primeros estados donde se implicaron procedimientos orales en materia civil. Yo recuerdo cuando se implementaron los juicios orales en materia de arrendamiento. Sí. Fue algo muy diferente cuando empezamos a llevarlos. Pero también fue muy notorio para nosotros, como litigantes, el ver que un asunto se podía resolver en mucho menor tiempo. Sí, claro. Entonces, ahorita ya todos y cada uno de los juicios, conforme al Código Nacional, serán orales. Y el hecho de que sea oral implica que desaparezca la presentación de escritos, que la fase escrita se anule totalmente, o específicamente la oralidad en este tipo de procedimientos, ¿a qué se refiere? No, desde luego tendremos un sistema mixto, digámosle así. Seguiremos con los escritos esenciales. Sin embargo, sus fases de instrucción, el desahogo de pruebas, de audiencias, serán totalmente orales. Existirán juicios sumarísimos. El código dejó abierta la puerta para que cada estado determine a qué situaciones, según sus propias circunstancias, serán aplicados estos juicios, pero son juicios que se estiman deben ser resueltos en un mes. Al final prevalece el comentario anterior en el sentido de que la justicia debe ser pronta y expedita, y me parece que con la oralidad y el contacto que las partes deben tener con la persona juzgadora, pues se detona estas circunstancias. Licenciado Guillermo, la pandemia nos dejó muchas experiencias, nos dejó algunos rubros en donde es importante avanzar, y uno de ellos es la justicia digital. Hemos visto la celebración de audiencias a distancia, hemos visto la celebración de actos jurídicos a distancia, pero ¿qué aspectos retoma el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sobre justicia digital? Definitivamente los privilegia y pretende ir más allá. Como decimos desde un inicio, se señala o será un requisito que se señalen correos electrónicos. Si alguien manifiesta que no puede tenerlos, pues no se le va a obligar, pero es la intención que todo se desahogue por medios electrónicos. Sí. Asimismo, si vemos en las definiciones del código, vienen conceptos como fiel, base de datos, Firmas electrónicas avanzadas. Metaverso, por ejemplo. Exactamente. Viene el tema del metaverso, tal cual. Se contempla que se puedan llevar juicios en el metaverso. Yo había escuchado ese tema en redes sociales. ¿Nos podría explicar de qué manera funcionaría un metaverso civil y familiar en México? Pues todavía no se ha hecho, y desde luego cuando lo platicábamos ahí en el comité técnico revisor, pues cada quien tenía sus ideas, ¿no? Muy bien. Sabemos que en Chile, por ejemplo, ya se han llevado juicios en un metaverso. Entonces, literal considero yo que se estarían llevando audiencias pues en un espacio alterno digital. Así es. Donde las cosas por alguna razón se tuvieran que llevar así. Digo, las partes pueden estar en otro lado, Claro. desahogar pruebas que quizás no pudieras desahogar de una manera física y por una manera digital pudieras, etcétera, pero sí dar esa oportunidad y se contempla. Hay una cosa muy importante, que el código se tardará 4 años en implementarse, y cuando lleguen esos 4 años habrán sucedido muchas cosas en la tecnología y seguirán sucediendo, y todo es perfectible, y habrá cosas que se contemplan en el texto, pero que hasta la práctica
no será cuando podremos ver cómo se están aplicando, ¿verdad? Sí, porque al final la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pues no es que implique la anulación de algún cambio, al contrario, la aplicación podría posibilitar algunos ajustes necesarios que provoque una nueva reflexión sobre los temas que aborda el propio Código Nacional. Así es. Licenciado, y desde el inicio, en el anterior bloque, usted nos había señalado esta protección a los derechos humanos con la tramitación de los procedimientos que ya nos ha estado señalando, pero ¿por qué la importancia de salvaguardar los principios procesales como por ejemplo el interés superior de la niñez, la perspectiva de género, la accesibilidad a grupos vulnerables? ¿Qué podemos hablar sobre estos temas? Bueno, definitivamente una preocupación del Estado mexicano en las últimas, o en la última década, quizá no quisiera decir que en las últimas décadas, pero no es más reciente. En materia internacional es proteger a grupos vulnerables menores. Por lo tanto, la legislación que regulara la justicia cotidiana, pues creo que era muy lógico que tomara estos conceptos como básicos y esenciales. En esta circunstancia apreciamos que en materia familiar específicamente, el juez toma un papel fundamental, no como simple, no como quien llevara las directrices del procedimiento. Como un espectador, quizá. Un espectador, no, ahora va a intervenir activamente, va a poder solicitar pruebas, fuera de término recibirlas, considerar todo aquello que estime necesario para la protección del menor, porque precisamente es un derecho humano, constitucional, en los pactos, en los tratados internacionales, etcétera, y en afán de contribuir a ese artículo primero, debe de hacerlo. A mí, como digo, me llama mucho la atención que tenemos un principio de litis abierta totalmente para los asuntos en materia familiar. Muy bien. Inclusive, digo, ya cerrada la instrucción, se pueden recibir pruebas, se puede dictar directrices para mejorarlo. Tenemos ahora también otros conceptos tal cual, así contemplados en el código, como la violencia vicaria. La violencia vicaria. Ya se ve como como una causal para contemplarla como violencia familiar y con consecuencias contenidas ahí en el código. Se protege de mucho a los grupos vulnerables, participaron mucho en la elaboración del código los grupos vulnerables. Se elimina la figura de la interdicción. Esto definitivamente creo que es algo trascendental. Es decir, los juicios de interdicción ya no podrían entenderse bajo la vigencia de este Código Exactamente. Nacional. No quiere decir que las personas que no puedan tomar sus decisiones por su falta de capacidad, o no falta de capacidad, sino porque no puedan manifestar su voluntad, así es como lo indica el código, no van a estar asistidas por alguien. Pero sí, definitivamente el juez deberá cerciorarse primero de ello. Se vuelve una excepción y no la regla general. Perfecto. Bajo este supuesto, todas y cada una de las personas mayores de 18 años tienen capacidad de goce y de ejercicio. Muy bien. Y solamente cuando necesiten hacer asistencia, se puede tener una asistencia o una asistencia extraordinaria. Pero sí se distingue entre una y otra, y tendrá que cerciorar el juez constantemente que verdaderamente sea esto necesario, porque se ha considerado que se ha abusado mucho de la figura de la interdicción, hablando, por ejemplo, en adultos mayores o en personas que simplemente por tener alguna diferencia física, pero que sí pueden manifestar en todo momento su voluntad, no sean contempladas a comparecer en sus derechos. Muy bien. Pues ya saben, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también establece la protección a grupos vulnerables, entre ellos incapaces, menores de edad y todas aquellas personas que requieren una atención especial por parte de las personas juzgadoras. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos hablando sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Regresamos.
Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Te invito para que nos sigas en redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. También puedes consultar nuestra página de internet en www.pjnl.gov.mx. Ahí encontrarás información relevante que diariamente publicamos y que es gratuita. La puedes descargar y consultar tantas veces sea necesario. Recuerda, el Poder Judicial de Nuevo León te invita a ejercer tus derechos. En esta ocasión, el licenciado Juan Guillermo Ávila Sarabia nos ha estado comentando acerca del contenido del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de reciente publicación en todo México y que representa una visión nueva, una visión estudiada, una visión que prácticamente abarca temas y que contiene aspectos importantes de aplicación en toda la República Mexicana, tanto para las entidades federativas como para la Federación en justicia cotidiana. Licenciado Guillermo, ¿qué aspectos novedosos ya nos ha estado dando una interesante plática sobre el contenido, pero qué otros aspectos innovadores contiene este Código Nacional? Bueno, sí, definitivamente hay bastantes, sin embargo, vamos a mencionar algunos. Existe la figura de la declaración de ausencia. Lamentablemente, hay realidades que no podemos dejar de lado en nuestro país. La inseguridad principal. La inseguridad ha hecho que haya muchos desaparecidos y, y cuando son parte de un procedimiento judicial, esto interrumpe o esto afecta el procedimiento. Sí. Por ello ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles contempla que la declaración de ausencia se pueda pedir por cualquier persona, se puede pedir de manera urgente, inclusive se puede pedir por comparecencia. Entre las personas que expresamente menciona que se pueden pedir familiares, acreedores, para efectos de proteger a la familia, a los bienes, para que no quede en insolvencia, y deberán de tomarse medidas cautelares una vez hecha la declaración de ausencia, que deberá dictarse en un plazo de no más de 15 días. Entonces esto es algo muy, muy relevante. Hablando de otro tema relevante, el divorcio ante notario. Ya puedes acudir a divorciarte ante notario. Es muy similar a lo que conocemos como el divorcio administrativo. Los requisitos son prácticamente los mismos, que no haya hijos o que sean mayores, ya de cierta edad, 30 años parece, o que no había bienes en común. Sí. Pero bueno, las partes así lo desean, lo podrán hacer ante un fedatario público. ¿Y esto acerca a las partes la necesidad y posibilidad de que se solucione la disolución del vínculo matrimonial, sobre todo para salvaguardar el patrimonio de las personas? Y además quitarle trabajo a las autoridades judiciales ante procedimientos que realmente no hay mucho que intervenir por parte de la autoridad jurisdiccional. Muy bien. Por otro lado, también, como ya dijimos, la eliminación del estado de interdicción. Sí. La figura de la caducidad se reduce notablemente. Desde luego, hay promociones o hay actuaciones que impulsan el procedimiento y hay otras que no. La simple autorización de un abogado, por ejemplo, en el juicio, pues no impulsa. Y es más tajante ya también el Código Nacional de Procedimientos Civiles en establecer cuáles impulsan. Cuáles no. No tan específico como quisiéramos, porque siempre ha habido ese tema, pero bueno, es un poquito más directo. También otra cuestión muy novedosa es la valoración de la prueba. Ya no es valoraciones taxativas, ya se queda a la discreción y a la libre valoración de la prueba por parte del juez. Creo que esto es muy, muy importante para la determinación, porque como les he mencionado, el juez se vuelve más partícipe del procedimiento, ya que debe de valorar con perspectiva de derechos humanos y sentido humano, no simplemente inclusive tomando en cuenta los
derechos humanos, que eso ya lo debería hacer, Sí. sino debe de resolver con sentido humano, es decir, contemplar las circunstancias de cada caso en particular. Muy bien. Pues eso implica que tanto las personas juzgadoras como los operadores jurídicos, abogados y abogadas, pues estén preparados y se capaciten para la potencial aplicación de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Licenciado Guillermo, ¿de qué manera este código regula el diálogo que se puede dar entre las partes y la persona juzgadora una vez iniciado cualquier procedimiento ante su competencia? Bueno, todos conocemos, los abogados, litigantes, Sí. conocemos el famoso término de alegatos de oídas, alegatos de orejas, que sin embargo, que no es otra cosa más que ir a platicar el asunto, o ir a platicar en circunstancias del asunto con el juzgador. Sin embargo, siempre ha habido como controversia de que esto pudiera suscitar a una cuestión Sí. de una corrupción, o que no fuera una cuestión de probidad entre el juzgador y la parte. Y las partes. Por eso se decidió regularse por primera vez. Se contempla tal cual en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, si una de las partes así lo desea, con independencia de las audiencias que tuviera dentro del procedimiento, puede solicitarlo. Muy bien. Se le dará vista a la otra parte, quien tendrá derecho a estar presente. Entonces, dentro del expediente se presenta una solicitud, el juez acuerda, se señala la fecha, también con asistencia de la contraparte. Ajá, si así lo desea, puede asistir y Muy se bien. expondrán los alegatos correspondientes. Muy bien. Se pretende que esto no sea tampoco de manera constante, que sea una vez. Adicionalmente a las exposiciones que tengas de alegatos y de otras cuestiones De que alguna tengas en tus audiencia, audiencias, ajá. ¿verdad? Sí, porque al final el contacto que tiene el juez con las partes es a través de sus comparecencias, ya sea escrita o ya sea verbal, y pues en ese momento se sanciona lo que en su caso se haya solicitado, y pues ya sería una herramienta adicional a las procesales propiamente dichas, ¿no? Sí, aquí en el Código Nacional se fomenta mucho el contacto del juzgador Sí. con el justiciable. Entonces, por ello, tampoco se pretende que sea demasiado o exagerado este contacto, Sí. pero si así lo consideran los justiciables, se regulará por estas audiencias. Por este código. Muy bien. Licenciado Guillermo, usted nos ha estado comentando que cuando alguna parte no esté de acuerdo con alguna resolución puede recurrirla. Ya nos ha adelantado incluso algunos aspectos innovadores que contiene este Código Nacional, pero ahondando más en ese tema, ¿nos podría usted señalar qué pasa con el diseño para recurrir resoluciones judiciales que se contienen en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, el sistema de recursos ha sido modificado sustancialmente. En primer lugar, porque los recursos se suelen usar mucho para retrasar los procedimientos. Eso es algo que se pretende resolver. En consecuencia, se decidió eliminar la figura del reenvío. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se interponga el recurso, el superior jerárquico será quien lo resuelva de fondo. Es decir, su sentencia va a sustituir a la sentencia de primera instancia. Una cosa también muy interesante es que el superior jerárquico deberá de oír en audiencia a las partes. Antes de resolver el antes recurso. de resolver. E Bien. inclusive recibir pruebas. Recibir pruebas. También existirá el recurso de queja y el recurso de reposición. El de reposición será contra la no admisión de una apelación, Sí. y el de queja contra la calificación del sentido de la apelación. De la apelación. Por otro lado, ya habíamos comentado que serán muy limitados, o no muy limitados, pero se restringe los autos y resoluciones en general que Que pueden ser apeladas. deberán
de ser afectar al sentido general del fallo, que no puedan ser reparables en sentencia, tomando como la figura del amparo. Sí, y al final de cuentas, como usted ha comentado, en todo momento las partes tienen la posibilidad de controvertir alguna resolución que se dicte durante el procedimiento con las limitantes que establece este propio código y prefiriendo la resolución de fondo del asunto. Licenciado Guillermo, vamos a una pausa comercial. Invitamos a nuestro querido auditorio para que sea con nosotros. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerden, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión está con nosotros el licenciado Juan Guillermo Ávila Saravia y él nos ha estado explicando la trascendencia e impacto que tiene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares publicado recientemente en México. Y esto implica que las entidades federativas y la federación deben hacerse cargo de su implementación a través de herramientas que prevé este propio código. Licenciado Guillermo, ¿qué nos puede decir acerca de las instituciones u organismos que se crean a partir de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y que desde luego tanto los estados de la República como la Federación deben estar en coordinación o incluso crear para la aplicación de este código? Bueno, precisamente es muy importante que los estados estén al pendiente de las instituciones o de la forma de aplicación, porque si no, pues les va a llegar el tiempo y no van a poder, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en materia de alimentos, está el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, Muy bien. que ya se había mencionado en base a una ley anterior, Sí. pero se establece que cada estado tiene que crear un registro nacional de deudores alimentarios. Entonces, un registro por cada estado. Ajá. ¿Y también ese registro aplicaría para materia federal o solamente Se debe para de los compartir y se debe de girar oficios, por ejemplo, a las cuestiones de relaciones exteriores o, Sí. A las agencias de migración. Pero no se ha creado. O sea, fue muy sonada esta noticia porque inclusive fue previa. Me tocó ver clientes que están en esa situación Sí. y me hablaron y me dijeron, oye, ya tenemos una buena noticia. Y le digo, pues sí, es que no existe todavía, ¿verdad? No se ha puesto en marcha. O estados donde todavía no existe una justicia digital. Entonces, muy esperados de que ya podemos notificar porque ya hay una justicia digital. No, pues no existe. Y a veces nos sorprenderíamos de los estados que son, o sea, no estamos hablando de estados que se consideren de los más desafortunados, Sí. sino son estados que quizá que son muy grandes o con mucha población, están más limitados. Definitivamente también los estados como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, que hemos enfrentado la inseguridad Sí. muy fuerte, el tema de la ausencia, de la declaración de Declaración de ausencia. ausencia. Ujú. Creo que sí va a implicar mucho el que la autoridad también pueda intervenir para estos procesos Muy bien. y pueda promover los procedimientos, porque es posible que los promueva la misma autoridad. Ujú. Y eso le ayudaría mucho a tener un poquito más de certeza a las familias. Claro. En general, creo que es una labor de todos, de las partes litigantes, de autoridades, Sí. etcétera, para que todos estos buenos deseos que están en el código Ujú. ¿Se cumplan? se cumplan. Claro. Creo que, si bien es cierto, el código no es perfecto, creo que se ha tratado de mejorar mucho y si se implementa pueden fluir muchas cosas y después de ello pueden mejorar. Pero si no tenemos la intención, nos empecemos a tratar de hacer las cosas
iguales, pues vamos a tener resultados iguales, desde luego. Licenciado Guillermo, me llamó la atención el registro de deudores alimentarios. Para nuestro auditorio, ¿nos podría explicar en qué consiste exactamente? Porque he escuchado incluso en prensa y he echado un vistazo a este código, y prácticamente quien esté en ese registro no podría, por ejemplo, obtener un pasaporte, una licencia. ¿Qué nos podría explicar acerca de este registro? Así es, precisamente dándole la importancia que tienen las instituciones familiares o preservando los derechos de los menores. Las personas que están en esos registros, en ese registro, no pueden acceder a un cargo público. Se les limita el acceso precisamente a cuestiones como el pasaporte, se les puede limitar la salida del país en virtud de que se trata de prevalecer de que cumplan con sus obligaciones alimentarias. Es decir, que proporcionen comida, vestido, casa, es decir, todos estos rubros que abarca los alimentos. Los alimentos, desde luego tendría que haber un procedimiento donde sean parte de ellos ya y se haya designado que son deudores alimentarios, ¿no? No es en automático, es decir, tienes que iniciar un procedimiento para... Así es. Lamentablemente, pues sí, hay muchas situaciones de este tipo. También México, al ser un país que tiene tanta transición a Estados Unidos, las personas, y por ejemplo los estados fronterizos como el que vivimos, sí, es muy común que haya deudores alimentarios en otro país, y que básicamente cuando eso suceda, pues ya te olvidaste, ¿no? Así es. Por otro lado, ciertos estados de Estados Unidos, a mí me ha tocado, y lamentablemente, por ejemplo, Texas es uno de ellos, es el de los más difíciles para lograr ejecutar una pensión alimentaria. El sistema de justicia de alguna forma no permite. No le gusta reconocer a Texas en particular mucho convenciones como las de la Haya o como o otros estados. Digo, son visiones que tiene el estado en particular. Claro. Entonces tienes que prácticamente justificarle muchas cosas que hay en otros estados de la Unión Americana que no es así. Digo, tiene que ver con su federalismo. Claro. Pero estas cuestiones tienden a dar más alternativas con el derecho interno, pero que puedan afectar cuestiones de movilidad para salir del país, etc. Muy bien. Creo que también es una buena opción, es una buena alternativa, pero no está todavía materializada. Sí, hasta en tanto se haga la declaratoria correspondiente y esté. Y además no existen los registros. O sea, todavía no está la institución como tal. Cada estado debe de tener su registro y no existe. Sí, y tener un registro de esta naturaleza implica que se deben realizar programas informáticos, de alguna forma, censos, alguna oficina exclusiva para estos registros, y pues será materia que habría que darle seguimiento para ver cómo se implementan estos registros. Licenciado Guillermo, pues prácticamente estamos encaminándonos al final de este programa y me gustaría que nos centráramos en algún mensaje que usted quisiera darles a quienes nos están escuchando, ya sea estudiantes de Derecho, abogados litigantes, personas que tienen un procedimiento en trámite ahora mismo o que en próximos meses o días están por iniciar alguno. ¿Qué nos podría compartir? Pues, en primer lugar, gracias por haberme escuchado. Este código, les repito, tiene la intención de mejorar la administración de justicia en todo el país. Los estudiantes de Derecho que van comenzando su carrera precisamente tienen el tiempo necesario para que cuando ellos se gradúen se dé la implementación. Son 4 años. Prácticamente es la conclusión de una carrera los estudios universitarios. Los abogados que ya estamos fuera, pues nos toca volver a estudiar. También teniendo en cuenta que no se trata de hilos negros ni instituciones nuevas, simplemente son formas de una mejor aplicación. Así es. Es una ventaja también que con el tema de la globalización
ahora un abogado de Guadalajara puede ir a litigar a Michoacán, a México, etcétera, y saber que los términos, cuestiones serán los mismos. Es una ventaja que bueno que se dé, pero si nosotros no tomamos la actitud de que esto es algo para bien del país, difícilmente se va a dar. Hace unos días recibí la noticia y lo vi en un amparo que promovieron un grupo de abogados en la Ciudad de México contra un artículo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y me llamó la atención el artículo es el artículo que exige que los abogados que asesoremos tengamos la pericia debida para asesorar, como el equiparable al que existe en materia penal de tener derecho a una defensoría técnica. Dije, de verdad, los abogados mismos promovemos un amparo porque nos exijan ser buenos abogados. Esa es la actitud que queremos tener ante nuestros clientes, en lugar de buscar cómo ser mejores, ¿no? Claro. En lugar de mejor ser estudiosos. Entonces, si no tomamos esto en serio, si no tomamos esto como el artículo primero lo dice, desde la perspectiva de derechos humanos, del sentido humano, si los juzgadores no aprecian las circunstancias en un sentido humano, en involucrarse, en ver que no es lo mismo un caso que otro, en saber que hay personas detrás, esto no va a funcionar. Así es. Eso es lo que yo les diría a las partes involucradas en todo proceso. De verdad, yo valoro mucho el trabajo que los jueces hacen, pero también, y por lo mismo, hay que también comportarnos nosotros a la altura. Muy bien, pues qué interesantes sus comentarios. ¿Algún medio de contacto, algún canal de información que usted pudiera compartir con nuestro auditorio para que esté al pendiente de posibles eventos, no solo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sino en cualquier materia? Bueno, pueden estar en contacto en las redes de mi despacho en particular, que es Ávila, Lozano y Rodal, y también la Barra Mexicana de Abogados la Barra Mexicana de Abogados, y en particular aquí el capítulo Nuevo León, constantemente está promoviendo eventos. Lo pueden buscar así en redes, Instagram, Facebook, LinkedIn. Inclusive próximamente está un diplomado en materia de amparo, muy interesante, donde creo que ya se están contemplando materias o temas relevantes. Actualmente hay que recordar que la Barra fue quien promovió el amparo por el cual se promovió se legisló en esta materia. Impulsaron definitivamente que el Senado pusiera... que por la omisión legislativa, y se concedió, confirmado por una revisión por la Suprema Corte. Muy bien, pues ya saben, están apareciendo en pantalla los medios de contacto y ustedes pueden ingresar para estar al pendiente de toda la información que desde luego pueden consultar y descargar en forma gratuita y participar en los eventos que anuncia la Barra Mexicana de Abogados. También los invito para que acudan a nuestras redes sociales y para que visiten nuestra página de internet, en donde el Poder Judicial de Nuevo León publica artículos académicos de forma gratuita que ustedes pueden descargar y compartir cuantas veces sean necesarios. Licenciado, le comparto una taza de Diálogos Judiciales. Qué amable. Es un gusto que haya estado con nosotros para que en sus acaloradas discusiones sobre el Código Nacional nos tenga presentes. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Yo soy Sergio Guerra Torres. Esto fue Diálogos Judiciales. Hasta pronto.